Un cordial saludo para todos los estudiantes que se encuentran en este momento conectados a este segundo CIPAS desde la temática Normas APA séptima edición. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marleo Daniel Perdomo y pertenezco al programa de Economía desde los cursos de Macroeconomía 2 y Microeconomía 2. La idea de hoy es realizar un CIPAS exclusivamente para la explicación de la manera correcta de presentar documentos científicos teniendo en cuenta las normas APA séptima edición. Hoy es 3 de abril de 2025. Comenzar mencionando que las normas APA séptima edición pues son un conjunto de lineamientos para la comunicación académica clara y precisa propuesto por la American Psychological Association, y sus estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos académicos. ¿Esto por qué? Porque antes de la implementación de las normas APA, eh, los trabajos académicos pues no tenían de pronto quizá una estructura, no había unos lineamientos para la entrega. Eh, Gracias a las normas APA hay unos lineamientos tanto de forma como de fondo, es decir, unos lineamientos de forma en cuanto a las márgenes, los tipos de letras que se pueden utilizar, los tamaños de las mismas letras, que los títulos, cuáles van centrados, cuáles van alineados a la izquierda, entre muchas cosas. Y otros aspectos que tienen que ver con aspectos de forma, perdón, de fondo, eh, cuestiones como las citaciones, que es como la parte fundamental y que todo estudiante debe conocer. Por lo tanto, la idea es hacer una explicación teórica a partir de esta presentación y luego explicarles la manera correcta de citar documentos a partir de un ejercicio práctico. Entonces, empezando con los aspectos de forma, tenemos que todo documento que ustedes entreguen en el entorno evaluación y como aporte en los distintos foros debe cumplir con esta estructura de forma. Entonces, una vez culminado el documento y usted lo quiere subir al foro o al entorno de evaluación, pues deberá tener lo siguiente. Primero, verificar que las márgenes sean las adecuadas. La norma APA séptima edición menciona que debe ser de 2,54 centímetros en todas sus partes, tanto a la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Que el documento se entrega en papel tamaño carta, que los tipos de letra son los que aparecen aquí en la parte izquierda, inferior izquierda. Dice tipos y tamaños de fuente. Y dice que hay unas fuentes sin serifas, perdón, y otras con serifas. ¿Eso qué significa? Es decir, unas letras sin serifa, es decir, sin adornos, y otras con serifas con adornos. Esto lo podemos verificar porque, por ejemplo, la letra Arial no tiene adornos en ninguna de sus letras, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, la palabra, la letra Times, sí tiene adornos. Si ustedes miran la T de Times, tiene arriba unas tejitas y abajo como unas basecitas, ¿sí? Lo mismo la N, y cada letra está acompañada de un adorno, ¿cierto? Es, para volverla como más atractiva. Entonces eso significa letras con serifas y sin serifas. Por otro lado, aparecen estos 5 tipos de letra: Calibri, Arial, Lúcida, Times y Georgia. Usted como estudiante puede escoger cualquiera de esas. Eh, no obstante, se hace la recomendación y es que ojalá podamos utilizar alguna de las siguientes, o Arial o Times. ¿Por qué se hace la recomendación de ojalá Arial
o quizá Times, porque ya vamos en la séptima edición y general en las ediciones anteriores siempre han aparecido estas letras, Arial y Times. Mientras que muchas veces la Calibri desaparece, otras veces la Lucida sí está, otra vez no está, la Georgia también pasa lo mismo. Entonces, es muy común encontrar que todas las ediciones de la APA pues traigan la letra Arial y la letra Times. Y la recomendación es casarse con alguna de las dos. En lo personal, estoy casado con la Time New Roman y sabemos que en APA séptima edición, entonces se maneja a 12 puntos. Pero si usted está casado con la Real, entonces recuerde que esa es a 11 puntos, es decir, a un tamaño 11. El espaciado, es decir, entre renglón y renglón, línea a línea, ¿cierto? Debe haber un interlineado, por eso se llama interlineado, porque pasar de una línea a otra debe tener un espacio de 2.0 y por lo tanto no deben haber espacios entre párrafo y párrafo. ¿Eso qué significa? Pues no existen espacio entre párrafo y párrafo debido a que cada vez que usted inicia un nuevo párrafo se debe marcar con una sangría, es decir, con un espacio al inicio de la primera línea para que evidencie ante el lector que ha comenzado un nuevo párrafo. Pero los espacios siempre son los mismos. En cuanto a las portadas, esto es algo donde los estudiantes cometen, diría que el principal error. El principal error al presentar sus documentos de los cursos. El principal error, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, las portadas no deben traer logotipos, marcas de agua, ni ningún otro tipo de adorno. ¿Sí? Es común encontrar en los aportes que hacen los estudiantes y en las entregas que realizan los estudiantes que ellos coloquen logos de la universidad, ¿cierto? Y con colores y cosas por el estilo. Entonces, según la APA séptima edición, los aportes y entregas que realicen los estudiantes en su portada y en ninguna parte deben aparecer este tipo de cosas, ni logotipos, marcas de agua, ni adornos de ningún tipo. Aquí aparecen dos portadas. La explicación es sencilla. La portada de la izquierda es para documentos académicos y la portada de la derecha es para documentos científicos. Ejemplo, la portada de la izquierda, que es para documentos académicos, son para esos documentos que ustedes entregan como aportes en los foros y en el entorno de evaluación como documentos finales. Esta es la portada que debe aparecer en sus documentos. La portada de la derecha es para documentos científicos, es decir, para documentos como proyectos de investigación, monografías, eh, aquellos muchas veces con los que ya nos queremos graduar, por decirlo de alguna manera. Entonces, miren, los documentos se deben entregar basados en el esquema de la izquierda. Aquí lo voy a agrandar un poquito para que lo podamos observar mejor. Desde la portada debe ir marcado con el número de página, ¿cierto? Debe ir paginado desde la primera hoja, que es la portada. Y en todo el centro de la hoja, debe ir contenida toda la información. Es decir, primero en toda la parte central de la hoja y de forma centrada, se va a colocar el título del documento. ¿Sí? Que, ejemplo, si estamos mirando la fase número 2
del curso de microeconomía que se denomina como competencia perfecta y oligopolios. Entonces, allí iría como título unidad tal, fase tal, oligopolios y competencia perfecta y oligopolios. Ahí es donde colocamos entonces el nombre de la fase o el nombre de la actividad. Luego se dejan dos espacios para colocar el nombre del estudiante, ¿sí? Entonces el nombre del estudiante, vamos a hablar con nombre y apellidos completos, ¿sí? Por favor, que vayan nombre y apellidos completos. Si tiene dos nombres, los dos nombres. Si tiene dos apellidos, los dos apellidos. Debajo del nombre del estudiante van a colocar los datos de la universidad y del curso. Entonces, comenzando con la facultad, pero como nosotros somos unadistas, sabemos que aquí no se maneja con facultades, sino que se maneja con escuelas. Entonces, ustedes, como son de los cursos de micro, macro y eso, ustedes saben que pertenecen a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, y colocan todo esto, ¿cierto? No van a colocar solamente la sigla, no van a colocar solamente ECACEN, no, Escuela de Ciencias Administrativas, etcétera, 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 coma ECACEN. Y luego el nombre de la universidad, ahí seguidito, como aparece en el ejemplo. Y no van a colocar UNAD, van a colocar ese nombre completo más la sigla, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, rayita UNAD o coma UNAD, como lo prefieran. Y debajo, ahí sí, van a colocar el nombre del curso, Macroeconomía 2, Microeconomía 2. Y en lugar de ese código que está aquí, en lugar del código, van a colocar ese número de grupo al cual pertenece usted. Y esta parte es fundamental porque nosotros como tutores muchas veces tenemos, unos tienen 70, otros tienen 120, otros tienen 200 y hasta más de 300 estudiantes. Y ustedes nos facilitarían muchísimo la oportunidad de revisar en qué número de grupo es que usted se encuentra, ¿cierto? Es mucho más fácil en el sistema ubicar al estudiante a partir de un número de grupo. Entonces, no lo olviden. Macroeconomía 2, grupo 238, ejemplo. Luego de eso, viene el nombre del profesor. Y entonces, en este caso, soy yo el tutor, ¿cierto? Y se antepone la sigla del último estudio alcanzado. Pero pues muchas veces uno desconoce si el profesor es especialista, si el profesor es magíster, si el profesor es doctor, si el profesor es PhD, ¿cierto? Uno muchas veces desconoce esto. Entonces, no se preocupen por eso, simplemente coloquen el nombre y el apellido completo del profesor. Si de pronto conocen que es quizá especialista, pues van a colocar ESP punto, que significa especialista, y el nombre y apellido completo, o van a colocar MG punto, que significa magíster, y el nombre y apellidos completos. O como aparece en el ejemplo, van a colocar DR punto, que significa doctor, ¿cierto? Y el nombre y apellido completo. Y debajo del nombre del profesor van a colocar la fecha, eh, la fecha que hacen la entrega, ¿cierto? La fecha en la cual hacen la entrega. Ahí el profe Luis Fernando. Eh, Colocan es la fecha de entrega del documento. Primero con el día, luego con el mes y luego con el año. Entonces, ahí aparece un ejemplo, 10 de diciembre de 2019. Esa es la manera correcta de presentar su documento o su portada. Ahora bien, sigamos con los títulos de nivel. Hay,
A lo largo del documento que ustedes entregan, se van a encontrar con distintos títulos y niveles, ¿sí? Títulos como todo documento a ustedes les piden generalmente que tenga una introducción, les piden que tengan una justificación o que tengan objetivos se dividen en objetivo general, en específicos, que venga el desarrollo de la actividad, luego las conclusiones y finalicen con las referencias bibliográficas. Muchas veces es así. ¿Cuáles son esos títulos por niveles? Los títulos por niveles, ejemplo, los títulos de nivel 1, se caracterizan porque son aquellos que inician en una página nueva. Ustedes ven en todos los libros, en todos los documentos, por ejemplo, científicos, que las tesis y esto, que la introducción comienza en una nueva hoja, ¿sí? Si miramos los objetivos, generalmente en los documentos los objetivos vienen en una nueva hoja, ¿cierto? Y esos son títulos de primer nivel. Y aquí les dejo como la estructura para que ustedes se puedan basar en ella. Si es un título de nivel 1, iría centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. Pero si es un título de nivel 2, es decir, que si se divide o subyace o se desglosa de ese título de nivel 1, pues ya iría alineado a la izquierda, con negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. Y si de ese nivel 2 se desprende otro, ¿cierto? Entonces se le denomina como nivel 3 y ya iría alineado a la izquierda, negrita, cursiva y cada palabra iniciando en mayúscula. Y si tenemos un título de nivel 4, quizá, que estos títulos de nivel 4 son muy raros de ver en los documentos, pues iría alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de 1.27 centímetros y con punto final. En la siguiente imagen van a ver entonces un ejemplo. Aquí está. Voy a agrandarlo aquí un poquito más. Y aquí. Ejemplo. El documento se denomina el mercado financiero. Por lo tanto, el mercado financiero es un título de nivel 1, que va de esa manera como lo acabamos de observar. Pero el mercado financiero se divide en tipos de mercados financieros, como lo vemos aquí. Tipos de mercado financiero, es decir, es un título de nivel 2. Y, como lo vimos, vaya alineado a la izquierda, negrita cada palabra iniciando en mayúsculas. ¿Sí? Y los tipos de mercado, ¿cuáles son los tipos de mercado? Uno de los tipos de mercado es por los activos transmitidos. O sea que se desglosa los tipos de mercado, porque ese es un tipo de mercado. Entonces sería un título de nivel 3 que iría bajo esta estructura que dice ahí en el cuadrito azul. Y si es un tipo de mercado por activos transmitidos, entonces, y tiene otra división de activos transmitidos por mercado monetario, entonces mercado monetario sería un título de nivel 4, que son los que les digo que son muy raros de ver en los documentos. Ahora bien, la sangría que les mencionaba hace un momento es precisamente estos espacios que se ven aquí. Entonces, miren que, a ver si voy a ver si puedo utilizar como un marcadorcito aquí. Vamos a ver si este me sirve. El, miren que aquí, miren que aquí culmina un párrafo, ¿cierto? Pero ahora, cuando inicia este nuevo párrafo, porque aquí hay un punto aparte, aquí hay un punto aparte. Cuando inicia un nuevo párrafo, entonces yo estoy obligado a colocar esta sangría que es de 1.27 centímetros, y ahí sí
continuar, ¿sí? Le decís continuamos. Y cada espacio entre línea y línea, o renglón y renglón, es exactamente el mismo. Por eso, no deben haber espacio entre párrafo y párrafo, ni entre espacios diferentes. Por otra parte, les dejo las excepciones de alineado y de sangría de párrafo. Entonces, ninguna de estas lleva alineado, es decir, alineado a la izquierda o sangría, ¿cierto? Las portadas no llevan ni alineado ni sangría. Los títulos y subtítulos tampoco. Los resumen, los abstracts, que son los resúmenes en inglés, que las citas en bloque, que las tablas, las figuras, nada de eso lleva alineado ni sangría. Y aquí viene la parte gruesa del formato APA séptima edición, que es el tipo de citas que ustedes pueden utilizar. Cuando nosotros en cualquier curso nos dicen, por favor, defina lo que es la economía, ¿sí? Tomemos el caso de los cursos de economía. Y nos dice un punto en la guía, por favor, defina qué es la economía. No puedo pretender como estudiante definir la economía, primero, a mi modo, ¿sí? Entonces, lo que yo pienso que es la economía, no. Se trata de ir y buscar en los textos y buscar en los expertos, ¿cierto? ¿Qué es el concepto de economía? Pero cuando usted plasma el concepto de economía, lo puede hacer de dos formas distintas, o como usted quiera, de cualquiera de las dos formas siguientes. Puede plasmar la definición de economía a través de una cita totalmente. Sí, buenas tardes. Es que se me va a descargar el celular, se me va a apagar. Me retiro de la clase porque se me va a apagar el teléfono. Listo, entonces, estamos hablando que, bueno, permítame un momentico, yo reviso por aquí quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, por ahora tenemos a Jani Alejandra Ardila. Entonces, continuamos con nuestra capacitación, con nuestro taller. Sí, ya. Vale, muchas gracias, Jani. Yo sé que estás muy pendiente, de todos modos te va a quedar la grabación por si de pronto llegas a necesitarla más adelante. Entonces, entonces, mira, si a ti te piden la definición de un concepto, qué es economía, qué es macroeconomía, qué es balanza de pagos, qué es divisa, bueno, cualquier cosa. La idea es poderlo dar a conocer esa definición a través de una cita textual o a través de una cita parafraseada. ¿Cómo es una cita textual? Una cita textual es aquella que tú buscas en un artículo, en un libro, que es economía, y lo colocas tal cual como aparece en el libro, ¿sí? Prácticamente es copiar, pegar, ¿sí? Lo copias y lo pegas. Mira, la economía es una ciencia social que se caracteriza por esto y esto y esto y esto. Listo, ok, lo copiaste y lo pegaste. Sí, bien. Pero como lo copias y lo pegas, estás en la obligación de dar a conocer los derechos que tiene el autor. Es decir, estás obligada a colocar de quién es esa definición, porque es que esa definición no es tuya. ¿Sí? Tú la cogiste de un libro. Entonces tienes que mencionar, ok, al finalizar o al inicio puedes decir, de acuerdo con González 2023, y el libro fue publicado en 2023, González 2023, la economía es una ciencia social que ta.
O puedes dar primero la definición de lo que es economía y al finalizar abres paréntesis y colocas González, 2023, P.17. Es decir, como lo colocas textual, estás obligada a darle los créditos primero al autor, cuándo fue publicado, ¿cierto? ¿En qué año? Y tercero, en qué página se encontraba esa definición. Y la otra forma de hacerlo, que es la que buscamos todos los docentes, que los estudiantes puedan como adquirir esas competencias, son las citas parafraseadas, ¿sí? Entonces, ojalá el parafraseo, que ustedes vayan al libro, busquen la definición de economía, pero que la lean, la comprendan y luego con sus propias palabras puedan manifestarlo en el documento y decir, ok, entonces la economía es esto, ¿cierto? Para mí la economía, lo que yo entendí que economía es esto, pero aún así usted está obligado a citar al respectivo autor. Entonces vamos a darle algunos ejemplos para que aquí está. Este es un ejemplo de, digamos que este es nuestro documento. Y esto lo estamos diciendo nosotros. En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Y luego yo quiero copiar y pegar, mire esto. Yo quiero copiar y pegar algo que me pareció muy interesante de otro autor. Esto, hasta acá. Esto me pareció a mí interesante de otro autor. Y yo me puedo dar cuenta, como lector de este documento, que esto es una cita textual. ¿Por qué? Porque está la frase, está entre comillas. Es decir, está escrita tal cual como aparece en el libro o en el artículo original. Y este señor que escribió esto, entonces le da los créditos al autor. ¿Quién es el autor? Una persona que tiene como apellido Berrío y que publicó esto en el año 2019. Y además de eso, como es una cita textual sacada de un libro, tal cual como estaba, mire que estamos obligados a colocar el número de página, P.87. Y este otro ejemplo es otra forma de hacerlo, ¿sí? Miren que aquí primero colocamos, aquí colocamos primero al autor, primero colocamos al autor, decimos lo que dice el autor y terminamos con el número de página. Y en este otro ejemplo, primero colocamos lo que copiamos y pegamos, ¿sí? Y al finalizar le damos los créditos al autor. Pero aparece la misma información. Está el apellido, está el año y está la página. Son dos formas distintas de citar a un autor. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta.
Tutor, ¿qué pena está hablando? Yo no le escucho nada. Se cerró Hola. la, se cerró la presentación. ¿Todo bien? Cuidado. Vale, permíteme vuelvo a compartir. Sí, señor. Si me vuelves a escuchar ahí, ¿cierto? Vale. Bueno, ahí estoy compartiendo nuevamente. Sí, ahora sí me aparece. Bueno, como les venía diciendo, esta es la forma, otra forma de hacer citaciones. Espero que la tengan muy en cuenta. Y les estaba manifestando que aun cuando les pidan sus opiniones en alguno de los puntos, las opiniones que ustedes entreguen eh, estén acompañadas con una, le llamamos como una base científica, ¿no? Que estén acompañadas de un autor a través de este tipo de citaciones. Eso sería como en cada uno de los cursos. De tal forma que cuando ustedes construyen las referencias bibliográficas, pues estas referencias bibliográficas sean aquellas que tienen ustedes citadas dentro del artículo. Es decir, no ponerse a inventar referencias bibliográficas, sino que las referencias que vayan en la hoja es porque han citado 1, 2, 3, 4, 5 autores y por lo tanto aparecen 1, 2, 3, 4, 5 referencias bibliográficas. Y aquí un ejemplo de 5 formas distintas de hacer citaciones. A partir de una frase que está tomada de manera textual, de un autor de apellido Sánchez, que publica un texto en el año 1994 y cuya frase se encuentra en la página 147. Entonces podemos citar de esta manera. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Nombrar primero el año, luego nombrar al autor, colocar lo que menciona el autor y finalizamos con el número de página. Ejemplo número 3. Colocamos lo que manifiesta el autor y entre paréntesis todos los datos. Sánchez, apellido, año, número de página. Ejemplo número 4. Colocamos lo que mencionan los autores o el autor, seguido de apellido y entre paréntesis año, página y continuamos lógicamente la redacción. Y el ejemplo número 5 es colocar primero el autor con el respectivo año de publicación, mencionar lo que dice el autor y finalizamos con el número de página. 5 formas distintas. Podemos casarnos al menos con 2. Y aquí entonces, dependiendo del número de citas, eso era lo que decía, que si ustedes en las referencias aparecen estos señores, Cano y demás, o Carrión, o Fernández,
o Méndez. Si ustedes colocan estos autores en las referencias, es porque ellos están citados en el interior del documento. ¿Sí? Si yo tomo a Osborne o a Panza de 2019, yo tengo que encontrar alguna cita que nombre a Panza de 2019 dentro del documento. Ese es el ideal. Y también se les deja con esta presentación, como nosotros en macroeconomía y en microeconomía hacemos muchos gráficos, muchas tablas, ¿sí? Es bueno tener conocimiento de cómo deben ir las tablas, porque a una tabla se le denomina tabla, pero a un gráfico no se le denomina gráfico. A un gráfico se le denomina como figura, ¿cierto? Y si en algún momento ustedes necesitan colocar una imagen, una fotografía, entonces a eso es lo que se le denomina como una ilustración, ¿sí? Así es como debería ir de acuerdo a la norma APA. Entonces, miren, si en economía nos piden que busquemos en los últimos 10 años cuál ha sido el comportamiento de la tasa de desempleo o la tasa de inflación y que arme una tabla con ellas, pues entonces las tablas no pueden ir con, las tablas no pueden ir con, ¿cómo le llaman? Con líneas verticales. ¿Cuáles son las líneas verticales? Estas, por ejemplo, esta que voy a marcar, así. No pueden ir divididas con líneas verticales. ¿Sí? Mire que en este ejemplo, voy a darle aquí atrás. Mire que en este ejemplo no existen líneas verticales, solo hay líneas horizontales. ¿Sí? Aquí podría haber otra línea que divida estos, aquí y aquí, ¿cierto? Y no habría ningún problema. Solo líneas horizontales, no verticales. Y la forma correcta sería decir, ¿qué tabla es esta? Pues si es mi primera tabla, pues digo tabla 1 en negrita y luego le doy un nombre a esa tabla. Y debajo de la tabla le coloco una nota. Miren aquí, una nota. Datos tomados del Observatorio de Género de Cádiz de 2020. Entonces, perfectamente, si a mí me pidieron la tasa de inflación de los últimos 10 años, entonces yo puedo decir tabla 1, recorrido de No sé la de internet. inflación entre 2010 al año 2020. Y en la nota puedo decir, nota, punto, datos obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Año 2024, ejemplo. Y cuando se quieran hacer figuras, entonces, o gráficos, que hacemos muchos gráficos, ¿sí? Entonces, hacemos el gráfico en Excel, pero esos gráficos yo he notado en los cursos que le hacen falta más cositas, le hacen falta más rótulos. Es decir, que es un rótulo, darle nombres. Muchas veces los gráficos no le colocan títulos. Y lo que es peor, a los gráficos no les colocan nombre en los ejes. Siempre manejamos un eje Y, ¿cierto? Que sería como este. El eje Y es este. Y manejamos un eje X, que es este, ¿cierto? Y esos ejes deben tener unos nombres. En el caso de este ejemplo, el eje Y se denomina porcentaje y el eje X se denomina escolaridad. ¿Por qué? Porque lo que entonces yo voy a analizar para este gráfico es cuál es el porcentaje de acuerdo con el nivel de escolaridad de unos participantes. ¿Sí? Entonces, coloquémosles rótulos. Eso denominan rótulos. Y viene lo mismo, el número de la figura, el título de la figura y una nota
que nos diga, bueno, esto de dónde se sacó, ¿no? O qué es lo que muestra. Es una explicación muy pequeñita. Ojalá que no pase de 2 rengloncitos donde tú digas que estas cifras eh, son producto de esto, de lo otro, pam, 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 pam. DANE 2017 o Departamento Nacional de Planeación 2018, etcétera, como lo quieran manejar. Bueno, ese viene siendo como la presentación de las normas. Y ya como me gustaría hacer como un ejercicio práctico, pero exclusivamente desde una citación, para que ustedes tengan conocimiento de la misma. Y vamos a utilizar este documento que tengo aquí como ejemplo para hacer una citación. Bueno, digamos que por aquí hay varias citas. Listo. Tomemos este párrafo, miren. Este párrafo. Si yo quisiera organizar esto, este documento no está organizado bajo la norma. Está horrible. Entonces yo tendría que empezar a darle forma. Nomás en este pedacito cómo debería quedarnos el documento. Entonces uno le coloca la letra que quiera utilizar, el tamaño, le coloca, aquí le coloca los datos, le dice en la primera línea colóqueme sangría, mírenlo, aquí es donde se coloca la sangría 1.27, el interlineado lo coloca doble, le dice alineado a la izquierda y le da aceptar. Mira la diferencia entre esto que está aquí y esto que acabamos de organizar. Lo otro que hay que hacer es eliminar los espacios que existen entre párrafo y párrafo. Así debería quedar entonces verse el documento. Claro está que todavía nos hace falta ir a disposición y colocarle las márgenes que son de 2.54 en todas sus partes. ¿Sí? Ahí ya lo colocamos y aceptamos. Ahora sí, esta es la forma correcta de visualizar todo el documento. Así, sin espacio entre párrafo y párrafo, porque para eso existe una sangría. Y si voy a citar a Patiño, que Patiño dice, ando agrando un poquito para que lo vean bien, yo copié y pegué algo que dice este señor Patiño. ¿Por qué sé que lo copié y lo pegué? Porque lo coloco entre comillas, ¿cierto? Pero resulta que esto todavía le falta algo más, porque colocamos el apellido, el año, pero nos falta el número de página. Al finalizar debería ir el número de página de esta manera. Abro paréntesis, coloco P punto, no como hacen muchos que colocan así. No, de esta manera está mal, así no se hace. Para decir página se coloca este P punto y ya, pare de contar. P punto 6 y termina con punto. Y en la citación, entonces para hacerlo con el sistema, con el formato Word, entonces yo voy aquí a referencias y en referencias le voy a insertar una cita. Mire que todo lo hacemos aquí. Insertamos cita, agregamos una nueva fuente. Como este señor es de apellido Patiño, entonces decimos Patiño
solo el primer apellido y luego colocamos el nombre, digamos que se llama Juan Carlos Patiño. Y luego colocamos el título del libro, puede ser Violencia en Colombia, una amenaza para la salud, listo. El año, digamos que eso fue publicado en el año, bueno, ¿qué año tiene aquí Patiño? Tiene 2012, digamos que es del 2012. La ciudad, digamos que esto es Bogotá. Si quieren le pueden colocar Bogotá, Colombia, Bogotá, rayita Colombia. La editorial entonces puede ser Amaurus, ¿cierto? Puede ser la editorial Amaurus, no Amurus, Amaurus. Y damos clic aquí en mostrar todos los campos. Y bajamos todo y colocamos la URL donde la sacamos. Entonces voy a copiar una URL por aquí cualquiera. Y aquí puede ser para hacer el ejercicio. Y voy a pegarla aquí y acepto. Y en el momento que acepto, él me coloca la cita, ¿cierto? Él me coloca la cita. Pero mire que ahora la cita, él me la coloca así como en un colorcito. Yo simplemente oprimo esta flechita y le digo convertir cita en texto estático y le quito el paréntesis, le quito la coma y solo coloco el año entre paréntesis. Y esta forma de citar es la forma correcta. Entonces, si de pronto quedó algo por ahí como alguna pregunta con respecto a cómo se hizo esta citación, entonces podemos ver la grabación. Yo, si Dios quiere, la estaré compartiendo con ustedes mañana. Pero utilicemos estos últimos 5 minuticos que nos quedan. De pronto, si alguno de los estudiantes que se encuentran conectados tienen alguna pregunta con respecto a las normas APA. No sé si de pronto siempre alguna vez hayan hecho alguna pregunta con respecto a una citación, a un aspecto de forma, si de pronto, o generalmente le dan todos, los profesores siempre le dan todos los puntos a ustedes por normas APA. Muchas veces las guías traen 5, a veces trae máximo 10 puntos por normas APA. Generalmente les dan todos los puntos o muchas veces los profesores les bajan a ustedes punticos por normas APA. ¿Cómo lo han visto? Generalmente lo que hacemos los docentes es cuando descargamos el documento que lo han subido al entorno de evaluación, uno lo revisa y dice, ok, uno cuando ya tiene como experiencia, digámoslo, experiencia en documentos con normas y eso, es muy fácil. Uno desde la portada, uno va mirando, va revisando el documento y le va encontrando muchas cosas. Y como les decía, la primera página es muy diciente. ¿Cuál es la primera página? La portada. Si la portada ya tiene un logo o algo así de colorcitos o cosas por el estilo, pues ya uno va mirando que como que a ese documento hay que bajarle un poquito de puntos hasta que el estudiante comprenda precisamente cuál es la manera correcta de presentar documentos académicos. Entonces, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Hemos culminado estas segundas citas para los cursos pertenecientes al programa de economías, específicamente microeconomía 2 y macroeconomía 2. Agradecemos su asistencia y vamos a cerrar la grabación. Espero que pasen un excelente resto de día. A todos.